Las 25 pinturas más increíbles de Rafael Sanzio. Número 25. Retrato de Bindo Altoviti. Cerca del año 1515. Durante el siglo XVI, el retrato adquirió un valor sin precedentes en la sociedad renacentista, reflejando no solo el estatus del retratado, sino también su intelecto y carácter. Retrato de Bindo Altoviti, pintado por Rafael Sanzio alrededor del año 1515 después de Cristo, es un ejemplo supremo de este género. Bindo Altoviti, un banquero de origen florentino establecido en Roma, fue una figura influyente en el mundo financiero y un notable mecenas de las artes. Su retrato se aparta de las convenciones de la representación estática y solemne de la época, mostrando una intimidad y una viveza que revelan el virtuosismo del artista. En una sociedad donde la imagen personal era clave en la proyección de poder e influencia, Rafael logra transmitir no solo la juventud y belleza del retratado, sino también su refinamiento y estatus intelectual. Técnicamente, la pintura es un despliegue de sensibilidad pictórica y dominio del claroscuro. La luz modela suavemente el rostro del joven banquero, resaltando la delicadeza de sus rasgos con una precisión que recuerda la minuciosidad de Leonardo da Vinci. El cabello rubio, trabajado con pinceladas finas, y la mirada melancólica que se proyecta más allá del espectador confieren al retrato una intensidad emocional inusual para la época. El fondo oscuro contrasta con la luminosidad del rostro, destacando aún más su presencia. La torsión del cuerpo y el gesto natural de la cabeza sugieren un instante capturado, una aproximación que influenciaría profundamente la evolución del retrato en la pintura occidental. Rafael Sanzio, en la cúspide de su carrera en Roma, demuestra aquí su capacidad para dotar a sus figuras de una humanidad palpable sin sacrificar la idealización característica del Alto Renacimiento. Esta obra, a menudo atribuida erróneamente a Tiziano en el pasado, es una de las expresiones más refinadas del retrato psicológico en la pintura renacentista. Lo más intrigante es que, aunque se trata de un encargo privado, el retrato de Altoviti terminaría siendo redescubierto siglos después como un testimonio visual del esplendor cultural y financiero de la Roma del siglo XVI, donde el arte y el poder económico iban de la mano. Número 24. La Velata. Desde el año 1515 hasta el año 1516. En la plenitud de su madurez artística, Rafael Sanzio pintó la Velata, una de sus representaciones más sublimes de la belleza femenina y de su dominio absoluto del retrato. En el siglo XVI, la pintura de figuras idealizadas alcanzó su cenit con artistas como Rafael, quien logró equilibrar el naturalismo con la perfección ideal. Esta obra, ejecutada entre los años 1515 y 1516 después de Cristo, es un testimonio de su capacidad para capturar la gracia y el refinamiento en sus retratados. Se cree que la mujer representada es la misma modelo que inspiró Sulla Fornarina, posiblemente Margherita Luti, aunque la identidad exacta sigue siendo motivo de debate. Independientemente de su identidad, la Velata se erige como un paradigma del ideal femenino del Renacimiento. En términos técnicos, la pintura es un ejemplo de maestría en el manejo de la luz y el color. El rostro de la mujer, de una delicadeza extraordinaria, está modelado con transiciones sutiles de sombras que confieren un volumen casi escultórico. Su mirada, serena pero profunda, crea una conexión inmediata con el espectador. La riqueza de los tejidos, especialmente la tela blanca que le da el nombre a la obra, demuestra la habilidad de Rafael para representar texturas con una precisión sin igual. El dorado del vestido, trabajado con una pincelada suelta pero meticulosa, refleja la influencia de los retratos venecianos, aunque con la inconfundible delicadeza romana que define su estilo.
Esta obra no solo representa un logro técnico, sino que también simboliza el concepto renacentista de la donna ideale, en la que la belleza exterior es reflejo de la virtud interior. Rafael, en la cima de su talento, consiguió aquí un equilibrio entre realismo y sublimación estética que influiría en generaciones de artistas posteriores. Curiosamente, la pintura fue altamente apreciada desde su creación y nunca cayó en el olvido, siendo resguardada en colecciones privadas hasta su ingreso en los museos más prestigiosos. Su impecable conservación a lo largo de los siglos permite que hoy siga transmitiendo con la misma intensidad el ideal de belleza y armonía que Rafael elevó a la perfección. Número 23. El éxtasis de Santa Cecilia. 1516. En el siglo XVI, dentro de la ciudad de Bolonia, Rafael Sanzio creó el éxtasis de Santa Cecilia, una de sus pinturas religiosas más conmovedoras. Esta obra fue encargada para la iglesia de San Giovanni in Monte, reflejando el fuerte auge de la espiritualidad en la época, en especial dentro de la escuela boloñesa. La pintura representa a Santa Cecilia en un estado de arrobamiento divino, rodeada por santos como San Pablo, San Juan Evangelista, San Agustín y María Magdalena. Esta composición no solo resalta el conocimiento anatómico y compositivo de Rafael, sino que también refleja su evolución hacia un estilo más maduro y expresivo. Desde el punto de vista técnico, esta obra destaca por el dominio del color y la atmósfera envolvente. Rafael empleó una luz suave que baña a los personajes, creando una sensación de espiritualidad casi palpable. La perspectiva y la distribución de las figuras revelan la influencia de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, pero con el sello personal de Rafael, una armonía perfecta en la disposición de los elementos. A los pies de Santa Cecilia, un conjunto de instrumentos musicales rotos simboliza la transición de lo terrenal a lo divino, un recurso visual que enriquece la profundidad del mensaje. A lo largo de la historia, esta pintura ha sido admirada por su capacidad de capturar la emoción trascendental de la santa. Fue trasladada a París durante las campañas napoleónicas, aunque posteriormente devuelta a Bolonia, donde permanece en la Pinacoteca Nacional. En su paleta cromática y en la gestualidad de los personajes se percibe la influencia del clasicismo renacentista, con una belleza idealizada que ha hecho de esta obra una de las más emblemáticas de Rafael. En particular, la expresión de Santa Cecilia, con los ojos dirigidos al cielo y una serenidad inquebrantable, ha sido un modelo de referencia para numerosos artistas posteriores. Número 22. Madonna di Foligno. Desde el año 1511 hasta el año 1512. Entre los años 1511 y 1512, Rafael Sanzio pintó Madonna di Foligno, una de sus composiciones más monumentales en el ámbito de las sagradas conversaciones. Esta obra fue encargada por Sigismondo de Conti, secretario del Papa Julio II, como una forma de agradecimiento por haber sobrevivido a la caída de un rayo en su casa de Foligno. La pintura fue originalmente concebida para la iglesia de Santa María in Ara Coeli en Roma y posteriormente trasladada a la Basílica de San Francisco en Foligno, lo que le otorgó su nombre actual. El cuadro muestra a la Virgen y al Niño entronizados sobre un banco de nubes, rodeados por San Juan Bautista, San Francisco de Asís, San Jerónimo y el propio Sigismondo de Conti, quien aparece en actitud de oración. Rafael empleó una composición piramidal, con un detallado estudio de los gestos y miradas que dirigen la atención hacia la figura celestial. El uso de la luz y el color otorgan un carácter etéreo a la escena, mientras que la presencia de un ángel niño en el centro añade un punto de equilibrio visual. La precisión con la que Rafael trabajó los rostros y las vestimentas revela su extraordinario dominio del dibujo y su capacidad para dotar de vida a cada personaje. A lo largo de los siglos,
Esta pintura ha sido valorada por su dinamismo y su innovador tratamiento del espacio. En lugar de utilizar un fondo arquitectónico, Rafael optó por un paisaje abierto, reforzando la sensación de amplitud y trascendencia. Durante la invasión napoleónica, la obra fue llevada a París, aunque posteriormente regresó a Italia, donde hoy se encuentra en los museos vaticanos. Un detalle fascinante es la inclusión de un disco de luz en la parte inferior del cuadro, el cual ha sido interpretado por algunos estudiosos como una alusión a un fenómeno celestial extraordinario. Número 21. Madonna de Lampanata. Desde el año 1513 hasta el año 1514. En los años 1513 y 1514, Rafael Sanzio ejecutó Madonna de Lampanata, una de sus creaciones más refinadas dentro del género mariano. Esta obra recibe su nombre debido a la ventana con tela encerada, impanata, que se observa al fondo de la composición, un detalle arquitectónico que refuerza la sensación de profundidad y realismo. Encargada en el contexto de la Roma pontificia, la pintura refleja la madurez estilística de Rafael en su última década de vida, cuando su obra alcanzó una expresividad y dinamismo excepcionales. La escena representa a la Virgen con el niño en un ambiente íntimo y recogido. Junto a ellos se encuentran Santa Isabel, San Juan Bautista Niño y Santa Catalina de Alejandría, quien sostiene una rueda, su símbolo iconográfico. Rafael logra un equilibrio perfecto entre lo divino y lo humano, dotando a los personajes de una naturalidad sorprendente. La gestualidad de las figuras establece una red de interacciones visuales que guía la mirada del espectador a través de la composición. La maestría del artista se evidencia en la suavidad de los contornos, el tratamiento de los pliegues en las telas y la sutil gradación de los colores. Esta obra ha sido objeto de numerosos estudios debido a su composición inusual y su riqueza iconográfica. Se cree que fue terminada con la colaboración de su taller, en especial por Giulio Romano, su discípulo más destacado. Actualmente, la pintura se conserva en la Galería Palatina del Palacio Pitti en Florencia, donde continúa siendo una de las piezas más admiradas del Renacimiento. Un detalle que no pasa desapercibido es la mirada entre Santa Isabel y el pequeño San Juan, que parece contener un mensaje premonitorio sobre el futuro del niño como el precursor de Cristo. Número 20. Las Tres Gracias. Desde el año 1504 hasta el año 1505. En pleno siglo XVI, Rafael Sanzio, aún joven pero ya con una destreza pictórica inigualable, creó Las Tres Gracias, una obra que captura la armonía y la delicadeza del ideal renacentista. Inspirado en la mitología clásica y en la representación de las diosas de la belleza, el pintor logró plasmar la elegancia del cuerpo humano con un virtuosismo excepcional. El tema de las tres figuras femeninas enlazadas proviene de la tradición grecolatina, pero Rafael lo dota de una suavidad cromática y una precisión anatómica que realzan la sensación de movimiento y fluidez. Su estudio de la escultura antigua es evidente en la naturalidad de las poses y la sutil interacción entre las figuras, donde la luz y la sombra se distribuyen con maestría para acentuar sus formas. Esta pintura es un claro reflejo del dominio técnico de Rafael, quien en esta etapa de su carrera ya había desarrollado un estilo refinado, influenciado por Perugino pero con una identidad propia. La composición se equilibra en un triángulo perfecto, con una exquisita transición tonal que otorga profundidad a la escena. La calidez de la paleta de colores y la minuciosa representación de la piel de las figuras dan una sensación de tacto casi palpable, algo poco común en el arte de la época. Además, la fusión entre el paisaje en segundo plano y los personajes en primer término crea una sensación de continuidad, ampliando la dimensión de la obra y logrando una armonía visual sorprendente.
Uno de los aspectos más fascinantes de esta pieza es su probable conexión con la corte de Urbino, donde la influencia humanista fomentaba el estudio de la antigüedad clásica. Esta representación de la belleza idealizada tuvo un impacto significativo en el desarrollo del arte renacentista, consolidando a Rafael como un maestro en la representación de la gracia y la perfección formal. La pintura, aunque inspirada en la tradición grecolatina, posee una frescura única que la mantiene como una de las imágenes más icónicas del canon artístico occidental. Número 19. Visión de un caballero. 1504. Durante el año 1504, en pleno auge del Renacimiento italiano, Rafael Sanzio pintó una de sus primeras obras maestras, Visión de un caballero. A pesar de su pequeño formato, esta pintura encierra un simbolismo poderoso y una profundidad compositiva que revela el temprano talento del artista. La escena representa a un joven caballero dormitando bajo un árbol, mientras dos figuras femeninas emergen a sus lados ofreciéndole distintos atributos: una espada y un libro. Esta dualidad ha sido interpretada como la elección entre la vida de la virtud y la del placer, un tema de gran importancia en la filosofía humanista del siglo XVI. La composición de la obra es simétrica y meticulosamente equilibrada, con un paisaje en el fondo que aporta una sensación de serenidad y profundidad espacial. A pesar de su juventud, Rafael demuestra un dominio absoluto del color y la luz, utilizando una paleta suave que dota a la escena de un aire onírico y contemplativo. La vestimenta de las figuras, cuidadosamente detallada, refleja la influencia de su maestro perugino, pero con una mayor fluidez en las líneas y una naturalidad que anticipa su madurez artística. La elección del azul y el rojo en las ropas de las figuras femeninas resalta la carga simbólica de sus papeles, diferenciando la virtud del placer con una sutileza cromática magistral. Uno de los elementos más intrigantes de esta pintura es su conexión con la tradición alegórica medieval, fusionada con la claridad compositiva del Renacimiento. La imagen no solo representa un dilema moral, sino que también sugiere un estado de introspección y búsqueda personal, algo que resonaba profundamente en la cultura intelectual de la época. Aunque Rafael desarrollaría posteriormente un estilo más grandioso y dinámico, esta obra temprana ya contiene la esencia de su genio: la capacidad de dotar de vida y profundidad psicológica a sus personajes. Número 18. Madonna del Granduca. Cerca del año 1505. Hacia el año 1505, Rafael Sanzio creó una de sus representaciones más delicadas de la Virgen María, Madonna del Granduca, un cuadro que encarna la pureza y la serenidad con una perfección absoluta. Esta obra, que debe su nombre a su propietario en siglos posteriores, el Gran Duque de Toscana, es un ejemplo sobresaliente del ideal renacentista de belleza y equilibrio. La Virgen aparece envuelta en un manto azul oscuro, sosteniendo al niño con una ternura infinita, mientras que el fondo neutro resalta la atmósfera de intimidad y devoción. La composición es sobria y elegante, con un enfoque en la relación entre madre e hijo, sin distracciones innecesarias. Uno de los aspectos más notables de esta obra es la suavidad del modelado, logrado mediante la técnica del sfumato, que Rafael aprendió probablemente de la influencia de Leonardo da Vinci. Los contornos difuminados y la transición sutil de las luces y sombras dotan a las figuras de una tridimensionalidad etérea, acentuando la dulzura de la expresión de la Virgen. A diferencia de otras Madonas más elaboradas del artista, aquí Rafael opta por una representación más íntima y contenida, eliminando elementos ornamentales para centrar la atención en la espiritualidad de la imagen. La luminosidad de los rostros y la delicadeza de los detalles en las manos y el cabello demuestran su capacidad para capturar la esencia de la belleza humana con una naturalidad insuperable.
Esta obra marcó un punto crucial en la evolución de Rafael, consolidándolo como uno de los grandes maestros del Renacimiento. Su habilidad para transmitir emociones a través de la simplicidad y la armonía fue altamente valorada por sus contemporáneos y sigue cautivando a los espectadores siglos después. Curiosamente, Madonna del Granduca fue tan apreciada en su tiempo que, según relatos históricos, era llevada consigo por sus propietarios a cada uno de sus viajes, como si su presencia aportara un halo de protección y paz. Número 17. La crucifixión Mond. Desde el año 1502 hasta el año 1503. En los primeros años del siglo XVI, Rafael Sanzio desarrollaba un estilo enraizado en la tradición cuatrocentista, pero con una frescura y sensibilidad que anunciaban el alto renacimiento. La crucifixión Mond, encargada por una familia devota de Urbino, es un testimonio de esta transición, donde la influencia de Perugino se manifiesta en la simetría serena y la delicadeza de las figuras. La escena, centrada en la figura de Cristo en la cruz, sigue la iconografía tradicional, pero con un tratamiento del espacio y la luz que anticipa los desarrollos posteriores de Rafael. El equilibrio compositivo, marcado por los gestos sosegados de la Virgen, San Juan Evangelista y los santos a los pies de la cruz, genera una atmósfera de calma que contrasta con el dramatismo de la escena. Técnicamente, la obra resalta por su refinada aplicación del óleo sobre tabla, un medio que Rafael dominaba con creciente maestría. La minuciosa transición de colores, con los cielos azulados que se degradan en un horizonte dorado, crea una profundidad inédita en las composiciones de su tiempo. La anatomía de Cristo, con su cuerpo alargado y perfectamente modelado, revela el conocimiento de Rafael sobre la escultura clásica y la influencia del sfumato leonardesco. La simetría y el orden de la obra evocan una espiritualidad contenida, más meditativa que desgarradora, en contraste con las interpretaciones más crudas de otros artistas contemporáneos. El impacto de la crucifixión Mond en la carrera de Rafael es significativo, pues muestra el refinamiento de su estilo antes de alcanzar la madurez artística en Florencia y Roma. Aunque la pintura mantiene la serenidad y el detallismo del Quattrocento, ya insinúa la fluidez y armonía que caracterizarían sus obras posteriores. Es una pieza clave en la evolución del artista, en la que el equilibrio geométrico y la serenidad visual comienzan a fusionarse con una naturalidad que definiría el ideal renacentista. Se sabe que la pintura estuvo en posesión de Napoleón Bonaparte, lo que añade un capítulo intrigante a su historia y subraya su relevancia más allá del contexto religioso. Número 16. Santa Catalina de Alejandría, 1507. En pleno siglo XVI, Rafael Sanzio consolidaba su estilo en Florencia, influenciado por la monumentalidad de Miguel Ángel y la suavidad lumínica de Leonardo da Vinci. En este contexto surge Santa Catalina de Alejandría, una obra que representa a la mártir cristiana con un dinamismo inusual en las figuras religiosas del Quattrocento. La composición, basada en un movimiento de torsión sutil pero poderoso, muestra a la santa en actitud de éxtasis, con la mirada elevada al cielo y un gesto de resignación serena. El fondo, de tonalidades suaves y difuminadas, contribuye a la atmósfera celestial de la pintura, enfatizando el carácter místico de la representación. Uno de los aspectos más innovadores de la obra es la torsión del cuerpo, una clara asimilación de la técnica del contrapposto, que Rafael refina para dotar a la figura de una gracia natural. La influencia de Leonardo se manifiesta en el tratamiento de los contornos, donde el sfumato suaviza las transiciones entre luz y sombra, otorgando al rostro una delicadeza casi etérea. La iconografía tradicional de Santa Catalina aparece con su atributo más representativo, la rueda de martirio, apenas insinuada en la composición,
lo que demuestra la maestría de Rafael en sugerir elementos narrativos sin sobrecargar la escena. La fluidez de los pliegues en la vestimenta y la vibración lumínica que envuelve a la figura acentúan el ideal renacentista de la belleza espiritualizada. La pintura es un claro testimonio del dominio técnico de Rafael en su etapa florentina, un momento crucial en su carrera que definiría su madurez artística en Roma. La sutilidad de la expresión y la armonía compositiva anticipan sus obras más monumentales en el Vaticano, donde alcanzaría su máximo esplendor. En su época, Santa Catalina de Alejandría fue admirada por su gracia y su ejecución impecable, características que han asegurado su estatus como una de las representaciones más refinadas de la santa. Curiosamente, esta obra ha sido objeto de múltiples estudios radiográficos que revelaron correcciones sutiles en la posición de la cabeza, lo que evidencia la meticulosa búsqueda de perfección en la pintura. Número 15. Retrato del Papa León X con los cardenales Giulio de Medici y Luigi de Rossi. 1518. A finales de la segunda década del siglo XVI, Rafael Sanzio era el artista más influyente de Roma, protegido por el papado y con un estatus consolidado en la corte vaticana. Retrato del Papa León X con los cardenales Giulio de Medici y Luigi de Rossi es una de sus obras maestras dentro del género del retrato, marcando un hito en la representación psicológica del poder. A diferencia de sus primeros retratos idealizados, aquí Rafael ofrece una imagen de realismo crudo, presentando al pontífice con una expresión grave y una presencia imponente. La composición, organizada en un triángulo, enfatiza la jerarquía del Papa, mientras que la meticulosa atención al detalle en los ropajes y objetos realza el esplendor de la corte vaticana. La obra destaca por su magistral uso del claroscuro y la riqueza de texturas. La mano de León X, apoyada en un pesado misal iluminado, sugiere el peso simbólico de la Iglesia y su poder intelectual. La campanilla dorada sobre la mesa es otro elemento cargado de significado, pues alude a la autoridad papal y a la ceremonia del consistorio. El tratamiento de la luz, cuidadosamente distribuida para enfatizar los volúmenes de los rostros y los pliegues de la vestimenta, aporta una profundidad inédita en la retratística del Renacimiento. La interacción entre las figuras, con los cardenales en actitudes discretamente atentas, refuerza la sensación de un momento íntimo capturado con precisión casi documental. Este retrato es una pieza clave en la evolución del género, pues Rafael no solo logra una representación fidedigna de los personajes, sino que también captura su psicología. El Papa León X, con su semblante reflexivo y su postura levemente inclinada, transmite una sensación de cálculo y diplomacia que encaja con su papel en la política europea de la época. La pintura fue tan influyente que sirvió como referencia para numerosos retratistas posteriores, estableciendo un modelo para las representaciones oficiales de la autoridad. Se sabe que la obra estuvo en la colección privada de los Medici durante siglos, consolidando su prestigio como símbolo de la alianza entre el arte y el poder político en el Renacimiento. Número 14. El entierro de Cristo. 1507. A finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, el Renacimiento florecía en Italia con un esplendor sin precedentes, y Rafael Sanzio emergía como una de las figuras más destacadas de esta época. El entierro de Cristo, pintado en el año 1507 después de Cristo, representa un punto de inflexión en la carrera del artista, quien, influenciado por la maestría de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, logra una obra de gran dramatismo y sofisticación compositiva. Inspirado en los relieves escultóricos de la antigüedad clásica y en las escenas dinámicas de la pintura florentina, Rafael construye una escena de profundo patetismo donde la narración visual es el eje central. En esta obra,
La emotividad de los personajes y la armonía de la composición reflejan un equilibrio entre la tradición y la innovación, características esenciales de su estilo maduro. Desde el punto de vista técnico, la pintura se distingue por su composición piramidal, un recurso que Rafael perfeccionaría en trabajos posteriores. La escena representa a un grupo de figuras que sostienen el cuerpo inerte de Cristo, encaminándose hacia su sepulcro. La torsión anatómica de los personajes y la disposición de los gestos sugieren una teatralidad contenida, pero al mismo tiempo naturalista, evocando una sensación de dolor genuino. La riqueza cromática, con tonos cálidos y fríos en una combinación armónica, dota a la escena de un realismo vibrante, mientras que la profundidad espacial, lograda mediante la disposición de los planos, proporciona un efecto tridimensional impresionante. La influencia de Miguel Ángel es evidente en la musculatura de los personajes, mientras que la elegancia y suavidad de las expresiones siguen la línea de Leonardo da Vinci. Este cuadro no solo marca el final de la etapa de Rafael en Florencia, sino que también es un testimonio de su capacidad para sintetizar influencias y elevarlas a una categoría personal. El entierro de Cristo fue encargado por la familia Baglioni de Perugia como un homenaje a sus difuntos, lo que añade una capa de significado más allá de la escena bíblica representada. Esta obra sería una antesala de su monumental contribución en el Vaticano, donde su estilo evolucionaría hacia una mayor grandiosidad. Curiosamente, Rafael nunca volvería a abordar un tema de tal intensidad dramática con esta magnitud, consolidando así su maestría en la representación del sufrimiento humano dentro de un marco de belleza idealizada. Número 13. Retrato del Papa Julio II. Desde el año 1511 hasta el año 1512. Entre los años 1511 y 1512 después de Cristo, Rafael Sanzio pintó una de las representaciones más icónicas del poder papal, Retrato del Papa Julio II. Esta obra surge en el contexto de un papado marcado por la ambición y la renovación artística, en un momento en que el Renacimiento alcanzaba su máxima expresión en Roma. Julio II, conocido como el Papa Guerrero, fue un mecenas de las artes y un estratega político que impulsó la reconstrucción de San Pedro y encomendó a Miguel Ángel la pintura de la Capilla Sixtina. Consciente del impacto de la imagen en la consolidación del poder, el retrato de Rafael tenía la función no solo de capturar la apariencia del pontífice, sino de transmitir su autoridad y carácter imponente. A diferencia de los retratos convencionales de la época, donde los papas eran representados con un aire de solemnidad distante, Rafael introduce un enfoque innovador al capturar a Julio II en un momento de introspección. Sentado en un trono ricamente decorado, con la cabeza inclinada y la mirada melancólica, el pontífice parece sumido en un pensamiento profundo, lo que contrasta con su fama de líder enérgico y combativo. La precisión en los detalles del rostro, con arrugas pronunciadas y una barba que había dejado crecer en señal de luto tras la pérdida de Bolonia, aporta una profundidad psicológica inusual en los retratos de la época. El colorido es otro elemento clave. El rojo intenso de las vestiduras resalta la majestuosidad del personaje, mientras que el verde del fondo genera un contraste vibrante que realza la presencia del Papa. Este retrato no solo revolucionó la iconografía papal, sino que también influyó en generaciones de artistas posteriores. La sobriedad y la naturalidad con las que Rafael abordó la imagen del poder marcaron un precedente que sería retomado por artistas como Diego Velázquez en el siglo XVII. Además, la composición se convirtió en un modelo para los retratos oficiales de los pontífices, estableciendo un equilibrio entre grandeza y humanidad. Curiosamente, esta obra fue colocada en la Basílica de San Pedro para ser contemplada por los fieles, un hecho poco común para un retrato pontificio, lo que refuerza su impacto en la percepción pública de la figura papal.
Número 12. El Parnaso. Desde el año 1509 hasta el año 1511. Entre los años 1509 y 1511 después de Cristo, Rafael Sanzio pintó El Parnaso, una de las obras más emblemáticas de su etapa en el Vaticano y una manifestación del ideal humanista del Renacimiento. Esta obra forma parte de la decoración de la Stanza de la Segnatura, la biblioteca privada del Papa Julio II, donde Rafael plasmó una exaltación del conocimiento y las artes. En El Parnaso, la poesía y la música se convierten en protagonistas, estableciendo un diálogo con la filosofía y la teología representadas en otras partes de la estancia. La composición se desarrolla en la cima del monte Parnaso, morada del dios Apolo y las musas según la mitología clásica, en una escena que reúne a algunos de los poetas más importantes de la historia. Desde el punto de vista artístico, la obra se destaca por su armonía visual y su impecable distribución de figuras. Apolo, situado en el centro, toca una lira dorada mientras es rodeado por las 9 musas y una selección de poetas de distintas épocas, entre ellos Homero, Dante Alighieri y Virgilio. Rafael logra integrar la tradición clásica con la sensibilidad renacentista al representar a los personajes con una elegancia naturalista y un sutil juego de gestos y miradas. La frescura de los colores, especialmente los tonos dorados y azulados del cielo, aporta una atmósfera etérea que sugiere la elevación del espíritu a través del arte. La maestría en el uso de la perspectiva curva, adaptada a la arquitectura de la estancia, demuestra la capacidad de Rafael para trabajar en formatos de gran escala sin perder la delicadeza en los detalles. El Parnaso no solo consolida la reputación de Rafael como un maestro del fresco, sino que también evidencia su capacidad para sintetizar el pensamiento de su tiempo en imágenes de belleza ideal. Esta obra, que forma parte del programa iconográfico de la Stanza de la Segnatura, establece una conexión simbólica con la Escuela de Atenas, donde la razón y la poesía conviven en equilibrio. Curiosamente, la identificación de algunos poetas en la escena ha sido motivo de debate durante siglos, lo que ha llevado a múltiples interpretaciones sobre la intención de Rafael al incluir ciertas figuras en la composición. Número 11. La Madonna del Prado. 1506. A comienzos del siglo XVI, Rafael Sanzio consolidaba su prestigio en la ciudad de Florencia, donde su arte se impregnó de la elegancia y el equilibrio renacentista. En este contexto, creó la Madonna del Prado, una obra en la que fusionó la serenidad clásica con una composición dinámica y armoniosa. En el cuadro, la Virgen María observa con ternura a los pequeños Jesús y Juan el Bautista, quienes juegan con una cruz en un gesto simbólico de premonición del destino trágico de Cristo. La disposición triangular de las figuras y la sutileza de la iluminación reflejan la influencia de Leonardo da Vinci, especialmente en la técnica del sfumato, que Rafael adoptó con maestría para suavizar los contornos y dotar de profundidad a la escena. Este óleo sobre tabla se distingue por su equilibrio perfecto entre naturalismo y idealización, característica esencial del estilo de Rafael. La delicadeza de los rostros, la fluidez de los gestos y la atmósfera apacible son testimonio de su capacidad para infundir humanidad y espiritualidad en sus composiciones. La Virgen, vestida con tonos rojos y azules, resalta contra el fondo paisajístico que evoca la naturaleza idílica de la escuela florentina. Los niños, aunque representados con gran dulzura infantil, ya insinúan su destino divino a través de la interacción con la cruz de caña que porta Juan. Cada elemento de la obra está cuidadosamente dispuesto para transmitir una sensación de armonía visual y emocional. Considerada una de las piezas clave de la etapa florentina de Rafael, esta pintura consolidó su reputación y lo acercó a los círculos más influyentes del Renacimiento.
El tratamiento magistral de la luz y la composición inspiraron a generaciones de artistas posteriores. Actualmente, la Madonna del Prado se conserva en el Kunsthistorisches Museum de Viena, donde sigue siendo un referente del ideal de belleza renacentista. Un detalle fascinante es la manera en que Rafael logró dar vida a las telas y pieles a través de un uso sutil de las sombras, creando la ilusión de movimiento y suavidad con una técnica impecable. Número 10. La Madonna de la Silla. Desde el año 1513 hasta el año 1514. En los primeros años del siglo XVI, Rafael Sanzio alcanzó la cumbre de su madurez artística, desarrollando un estilo inconfundible que conjugaba la perfección técnica con una ternura sin igual. Fue en este periodo cuando pintó la Madonna de la Silla, una de sus obras más icónicas y apreciadas. A diferencia de sus composiciones previas, en las que predominaban líneas geométricas más evidentes, en esta pintura optó por una estructura circular que resalta la unidad y la intimidad de la escena. María, vestida con un manto ricamente decorado, sostiene a Jesús con una expresión amorosa y protectora, mientras el niño, con una mirada serena, se recuesta confiado en su regazo. A un costado, San Juan Bautista, con su piel morena y rústica vestimenta, observa con devoción. El dominio del color en esta obra es excepcional. Rafael abandona los paisajes de fondo en favor de una composición más cerrada y envolvente, donde el juego de luces y sombras modela las formas con gran naturalismo. La influencia de los grandes maestros venecianos se hace evidente en la riqueza cromática y en la textura de las telas, que parecen palpables gracias a la sutileza de los matices. La mirada profunda de la Virgen, llena de calidez y realismo, demuestra la habilidad de Rafael para capturar la esencia emocional de sus personajes. El formato circular, poco común en su producción, refuerza la sensación de cercanía y unidad familiar, haciendo que la obra se perciba aún más íntima y conmovedora. Esta pintura marcó un punto de inflexión en la carrera de Rafael, consolidando su reputación como maestro de la composición y el retrato. Admirada por su equilibrio entre solemnidad y ternura, la Madonna de la Silla ha influido en numerosos artistas posteriores, que han buscado imitar la serenidad y perfección de su estilo. Actualmente, se exhibe en la Galería Palatina del Palacio Pitti en Florencia, donde sigue cautivando a quienes la contemplan. Un detalle que la distingue es la naturalidad con la que Rafael logró capturar un instante de profunda conexión maternal, elevándolo a una imagen de trascendencia espiritual sin perder su calidez humana. Número 9. La Fornarina. Cerca de los años 1518 y 1520. Hacia finales del siglo XVI, Rafael Sanzio era ya un artista consagrado en la corte papal de Roma, donde sus obras reflejaban una maestría insuperable en el manejo de la luz, la anatomía y la expresión humana. En este contexto, realizó la Fornarina, un retrato fascinante que se aleja de sus composiciones religiosas para adentrarse en el terreno más íntimo y personal. Representa a una joven semidesnuda, con la mirada cautivadora y una expresión enigmática, que ha sido identificada tradicionalmente como Margherita Luti, una panadera romana y posible amante del pintor. La delicadeza con la que Rafael capturó su belleza y el detallado modelado de su piel han hecho de esta obra una de las más comentadas y enigmáticas de su producción. La técnica empleada en esta pintura es excepcional. La luz, cuidadosamente dirigida, resalta la tersura de la piel de la joven, creando un efecto de suavidad y volumen que denota un conocimiento profundo de la anatomía. Su pose relajada, con el brazo izquierdo cubriendo parte de su pecho y la mano derecha apoyada en el regazo, transmite una sensualidad sutil y contenida. El turbante y la joya que adorna su cabeza, así como el brazalete en su brazo izquierdo con la firma del artista,
Son detalles que refuerzan la idea de que esta mujer no es solo un modelo, sino alguien significativo en la vida de Rafael. El fondo oscuro contrasta con la luminosidad de su piel, otorgándole un aire de misterio y profundidad que ha fascinado a críticos y espectadores a lo largo de los siglos. Esta obra, cargada de simbolismo y posible historia personal, representa una faceta diferente de Rafael, más allá de sus grandes encargos religiosos y monumentales. La Fornarina ha sido objeto de innumerables interpretaciones, desde considerarla un retrato de amor hasta verla como una representación idealizada de la belleza femenina en su máxima expresión. Actualmente, se encuentra en la Galería Nacional de Arte Antiguo en Roma, donde sigue despertando interrogantes sobre la verdadera identidad de la modelo y su relación con el pintor. Un detalle intrigante es que estudios recientes han revelado modificaciones en la pintura, como la eliminación de un anillo en su mano, lo que ha alimentado aún más la especulación sobre la historia detrás de esta enigmática imagen. Número 8. Retrato de Baldaser Castiglioni, cerca del año 1515. En el contexto del siglo XVI, la corte de Urbino representaba uno de los epicentros del refinamiento intelectual y artístico en Italia. En este entorno, Rafael Sanzio inmortalizó a Baldaser Castiglioni, un distinguido humanista, diplomático y escritor cuyo tratado El cortesano se convertiría en un referente esencial del Renacimiento. La obra, ejecutada cerca del año 1515, no solo captura la elegancia y la inteligencia del personaje, sino que también se inscribe en la tradición de los grandes retratos psicológicos que redefinirían el género en la pintura occidental. El retrato, de una composición sobria y equilibrada, destaca por su extraordinaria precisión en los detalles. La vestimenta del modelo, de tonos oscuros y tejidos lujosos, es ejecutada con maestría para resaltar su estatus social sin caer en excesos. El fondo neutro, típico de la influencia leonardesca que Rafael adoptó con refinamiento, dirige la atención hacia el rostro del personaje. La mirada profunda de Castiglioni transmite una serenidad que parece trascender el instante pictórico, logrando un naturalismo pocas veces visto hasta ese momento. La iluminación suave refuerza la tridimensionalidad del rostro, marcando un punto de inflexión en la evolución del retrato renacentista. Esta obra tuvo un impacto duradero en la historia del arte, influyendo incluso en retratistas posteriores como Rembrandt y Velázquez, quienes encontraron en ella un modelo de introspección y nobleza expresiva. Se dice que Tiziano la admiró con devoción y que influyó en su manera de retratar a la aristocracia veneciana. Más allá de su perfección técnica, la pintura trasciende el academicismo para convertirse en un testimonio visual de la intelectualidad y los valores cortesanos del Renacimiento, donde la imagen del hombre ideal no se basaba solo en la apariencia, sino en la profundidad de su espíritu. Número 7. El triunfo de Galatea, 1512. En el siglo XVI, las narraciones mitológicas fueron retomadas con gran entusiasmo por los artistas del Renacimiento, quienes veían en ellas un vehículo perfecto para expresar la belleza idealizada y los valores clásicos. Dentro de esta corriente, Rafael Sanzio creó el Triunfo de Galatea, una de sus obras más vibrantes y dinámicas, que plasma con una energía magistral el espíritu de la antigüedad grecolatina. Pintada en el año 1512 para la Villa Farnesina en Roma, esta obra mural representa el triunfo de la ninfa marina Galatea mientras escapa del cíclope Polifemo, con una exuberancia visual que sintetiza la gracia, el movimiento y la armonía propias de la pintura renacentista. La composición es un prodigio de dinamismo y equilibrio. Galatea se encuentra en el centro, sobre una concha tirada por delfines, rodeada por un torbellino de figuras mitológicas en pleno movimiento. Sus formas son estilizadas,
de proporciones perfectas y con un modelado impecable que refleja la influencia de la escultura clásica. A diferencia de otras representaciones más narrativas, Rafael evita un contexto detallado y opta por una escena puramente simbólica: la glorificación de la belleza y el amor. La piel nacarada de Galatea contrasta con el cielo azul intenso y los tonos cálidos de los cuerpos que la rodean, logrando una vibración cromática excepcional. Esta obra no solo representa una de las cumbres del fresco renacentista, sino que también revela la habilidad de Rafael para fusionar la mitología con una concepción idealizada del cuerpo humano. Admirada por generaciones de artistas, su influencia se extiende hasta el siglo XVIII, cuando el neoclasicismo retomó con fervor su perfección estética. Se dice que Rafael nunca vio necesario pintar el rostro de Galatea a partir de un modelo real, ya que, según sus propias palabras, su belleza era fruto de la imaginación, lo que añade un matiz aún más fascinante a esta obra maestra. Número 6. La Madonna Alba. Cerca del año 1510. A comienzos del siglo XVI, el tema de la Virgen con el Niño experimentó una evolución notable en manos de los maestros renacentistas, quienes buscaban dotar a estas composiciones de una mayor naturalidad y expresividad. Rafael Sanzio, en su búsqueda de la perfección armónica, creó la Madonna Alba cerca del año 1510, una de sus interpretaciones más delicadas y refinadas de la maternidad sagrada. La obra, que recibe su nombre por haber pertenecido a la familia ducal de Alba, representa a la Virgen sosteniendo con ternura al niño Jesús mientras San Juan Bautista Niño los acompaña en un sereno paisaje. La composición circular, característica de Rafael en esta etapa, confiere a la escena una sensación de unidad y fluidez visual. La disposición de las figuras genera una suave diagonal que sugiere un vínculo afectivo profundo entre los personajes. El modelado del rostro de la Virgen, de una dulzura inigualable, muestra la influencia de Leonardo da Vinci en el tratamiento de la luz y los volúmenes. Los pliegues de sus vestiduras caen con naturalidad, envolviendo la escena en una atmósfera etérea. La paleta de colores, dominada por tonos suaves y equilibrados, refuerza la sensación de paz que emana de la imagen. Esta pintura marca un punto crucial en la carrera de Rafael, consolidando su estilo distintivo en la representación de la Virgen y estableciendo un canon que sería replicado y admirado en los siglos posteriores. Su influencia en el arte sacro se mantuvo inalterable, sirviendo de referencia incluso para la escuela académica del siglo XIX. Se dice que la simetría y la perfección en el diseño de esta obra fueron comparadas con una composición musical, lo que refuerza la idea de que Rafael no solo pintaba imágenes, sino que componía verdaderas sinfonías visuales. Número 5. La Madonna del Jilguero. Cerca de los años 1505 y 1506. En el contexto del Renacimiento italiano, Rafael Sanzio emergió como un maestro del equilibrio, la armonía y la perfección formal. Su obra La Madonna del Jilguero es un testimonio de su dominio técnico y su refinada sensibilidad artística. Pintada en los primeros años del siglo XVI, esta composición representa a la Virgen María con el Niño Jesús y San Juan Bautista en un paisaje sereno y bañado por una luz dorada que acentúa la suavidad de los contornos. En esta escena, el jilguero que sostiene San Juan prefigura la pasión de Cristo, ya que el ave estaba asociada al sacrificio y la resurrección. Rafael logra una interacción natural y fluida entre las figuras, mostrando su maestría en la representación de la humanidad idealizada y la expresión delicada de los rostros. La pintura refleja el influjo de Leonardo da Vinci en la construcción piramidal de la composición y el uso del sfumato para suavizar los contornos, pero Rafael introduce un sentido de gracia y dulzura distintivo. La precisión en los detalles,
como los pliegues de la vestimenta o la textura de la vegetación, demuestra su minuciosa atención al realismo sin sacrificar la idealización de las formas. La paleta de colores, dominada por tonos cálidos y suaves, acentúa la serenidad de la escena, haciendo que cada figura se integre con naturalidad en el paisaje. La luminosidad y la perspectiva aérea utilizadas por el artista consiguen una profundidad atmosférica que enriquece la sensación de tridimensionalidad. La obra es un ejemplo temprano del virtuosismo de Rafael y una de las pruebas más evidentes de su capacidad para sintetizar influencias y desarrollar un estilo propio. Fue creada en una etapa en la que el pintor absorbía las enseñanzas de Florencia y consolidaba su identidad artística. Restaurada en el siglo XXI después de sufrir daños significativos, hoy se exhibe en la Galería Uffizi, donde sigue cautivando a quienes la contemplan. Como curiosidad, su restauración permitió descubrir capas ocultas de pintura que revelaron detalles originales perdidos con el tiempo, demostrando que incluso las obras maestras siguen guardando secretos. Número 4. Los desposorios de la Virgen. 1504. Dentro del panorama artístico del siglo XVI, la pintura Los desposorios de la Virgen marca un punto crucial en la carrera de Rafael Sanzio. Realizada cuando el artista tenía apenas 21 años, esta obra ya mostraba su extraordinaria capacidad para la composición, el uso de la perspectiva y la representación de la figura humana con naturalidad y armonía. Inspirado en un trabajo previo de Perugino, su maestro, Rafael introduce innovaciones que superan la rigidez del modelo original y dotan a la escena de mayor dinamismo y profundidad. La obra ilustra el momento en que José coloca el anillo en el dedo de la Virgen María, rodeados por una serie de personajes que refuerzan la solemnidad del momento. Uno de los aspectos más destacados es el uso de la perspectiva, con una estructura arquitectónica de planta central que se abre en el fondo y genera un efecto de profundidad impecable. La precisión en la disposición de las figuras y el uso de líneas de fuga hacen que el ojo del espectador se desplace naturalmente hacia el templo circular, que funciona como eje visual y simbólico de la composición. El equilibrio cromático y la delicadeza en la representación de los rostros reflejan el refinamiento del joven Rafael, quien ya dominaba los principios de la simetría y la proporción. Esta obra, que marcó la culminación de su aprendizaje en Umbría y su transición hacia el estilo que lo convertiría en una de las figuras más influyentes del Renacimiento, destaca por su frescura y precisión narrativa. En la actualidad, se encuentra en la Pinacoteca de Brera en Milán, donde sigue siendo un referente del clasicismo renacentista. En un giro interesante, los análisis técnicos han revelado que Rafael ajustó varios detalles durante la ejecución, lo que sugiere que perfeccionaba su visión en el proceso, algo característico de los grandes genios de la pintura. Número 3. La Transfiguración. Desde el año 1516 hasta el año 1520. Durante los últimos años de su vida, Rafael Sanzio trabajó en la Transfiguración, considerada su testamento artístico y una de las obras más ambiciosas del Renacimiento. Encargada por el cardenal Giulio de Medici para la Catedral de Narbona, esta pintura representa la culminación del genio de Rafael en la síntesis de dramatismo, iluminación y movimiento. Su estructura se divide en dos planos. La parte superior, donde Cristo transfigurado flota en un resplandor celestial acompañado de Moisés y Elías, y la parte inferior, donde los apóstoles y una multitud intentan curar a un niño poseído. Este contraste entre la luz divina y la lucha humana simboliza la dualidad entre lo terrenal y lo celestial. La audaz composición rompe con la serenidad equilibrada de sus obras anteriores, introduciendo una intensidad emocional, influenciando a artistas como Caravaggio y Rubens. Finalizada póstumamente por su discípulo Giulio Romano,
La transfiguración fue exhibida junto al cuerpo de Rafael en su funeral, lo que reforzó su carácter icónico. Actualmente, se encuentra en los museos vaticanos y es considerada una de las obras más influyentes de la historia del arte. A lo largo del tiempo, se han realizado estudios sobre la obra que revelan correcciones en la disposición de las figuras y ajustes en la iluminación, lo que evidencia el perfeccionismo de Rafael hasta sus últimos días. En una ironía del destino, esta pintura no solo marcó el final de su vida, sino que también se convirtió en la prueba definitiva de su inigualable talento. Número 2. La Madonna Sixtina, 1512. Pintada en el siglo XVI para la iglesia de San Sixto en Piacenza, la Madonna Sixtina representa uno de los momentos más sublimes de la iconografía mariana en la historia del arte. Rafael logra un equilibrio perfecto entre la solemnidad y la dulzura, presentando a la Virgen María como una figura celestial pero accesible, envuelta en una atmósfera de misticismo y serenidad. La composición es singular por su audaz disposición espacial, en la que la Madonna y el niño emergen de un fondo etéreo de nubes, rodeados por la presencia solemne del Papa Sixto II y Santa Bárbara. A los pies de la escena, los dos querubines contemplativos se han convertido en uno de los motivos más la influencia de Leonardo da Vinci en la técnica sfumato, aunque Rafael aporta su propio estilo distintivo, más luminoso y dinámico. Con el paso de los siglos, esta pintura ha trascendido su contexto religioso para convertirse en un icono cultural y artístico. Tras su traslado a Dresde en el siglo XVIII, se consolidó como una de las obras más influyentes de Rafael, admirada por su perfección formal y su capacidad para transmitir espiritualidad sin recurrir a artificios excesivos. Incluso los pequeños querubines han adquirido fama propia, siendo reproducidos en una infinidad de soportes, desde postales hasta esculturas, lo que demuestra el impacto perdurable de la obra en la sensibilidad colectiva. Número 1. La Escuela de Atenas. Desde el año 1509 hasta el año 1511. Ubicada en la stanza de la Segnatura del Palacio Apostólico del Vaticano, la Escuela de Atenas representa una de las obras cumbre del Renacimiento italiano y un testimonio del dominio técnico y conceptual de Rafael Sanzio. Encargada por el Papa Julio II en el contexto de la reforma artística del Vaticano, esta pintura mural simboliza la síntesis del pensamiento clásico y el humanismo que caracterizó al siglo XVI, destacando a las más grandes figuras de la filosofía griega en un majestuoso espacio arquitectónico. La disposición de los personajes y la profundidad lograda en la perspectiva central convierten a la obra en un ejemplo perfecto de la maestría renacentista en la representación del espacio y la forma. La estructura compositiva de la obra se fundamenta en la simetría y el equilibrio, con una perspectiva lineal que converge en el punto central, donde se encuentran Platón y Aristóteles, las dos figuras más influyentes de la filosofía antigua. Rafael, influenciado por las enseñanzas de Bramante y Leonardo da Vinci, crea una arquitectura inspirada en el Panteón de Roma, en la que los arcos y bóvedas enmarcan la escena con una monumentalidad clásica. La diversidad de gestos, posturas y expresiones de los filósofos, matemáticos y astrónomos refleja la riqueza del conocimiento humano y la capacidad de la pintura para representar ideas abstractas con claridad visual. Esta obra no solo consolidó a Rafael como uno de los más grandes artistas de su tiempo, sino que también dejó un legado que influyó a generaciones de pintores posteriores. En un gesto de audaz creatividad, el artista incluyó su propio autorretrato en la escena, estableciendo un vínculo entre el pasado y el presente, y rindiendo homenaje a la perpetuidad del saber. Su capacidad para integrar referencias clásicas con innovaciones técnicas del Renacimiento ha hecho que esta pintura sea estudiada y admirada hasta la actualidad, trascendiendo su función decorativa para convertirse en un símbolo del ideal humanista.
Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta. Coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.